Dios les bendiga. Estábamos una vez más aquí en Hora Libre por TNI, Nueva Isabela, Canal 51. El programa de Ramón y del Moro, Hora Libre. Vamos a continuar hablando en el día de hoy de lo que es la Semana Santa. ¿Qué significa para nosotros los cristianos la Semana Santa? Y en esta ocasión le he pedido al pastor Joel Reynoso que nos acompañe para que hablemos en compañía de ustedes de este hermoso tema. Joel, Dios te bendiga. Amén. Preséntate por favor, quién eres, de dónde vienes. Sí, bueno, aquí el pastor Joel Reynoso. Pastoreamos junto a mi esposa la Iglesia Cristo, Mi Esperanza. Es un placer, un privilegio, ¿verdad?, estar aquí en este canal 51, ¿verdad? En la conducción de nuestro hermano Ramón, quien nos extendió la invitación. Aquí estamos juntamente con Bonnie. Un placer, de verdad, amado, un placer. Bien, Joel me presenta, gracias. Sí. Mi nombre es Bonnie Martínez, maestro de la Iglesia de Dios Fuente de Agua Viva, aquí en Los Tres Brazos, para servirles. En esta ocasión estamos aquí con la intención de hablar un poco más de la Semana Santa. En el programa de ayer estuvieron dos pastores aquí, muy buen programa en el que yo fui edificado, hablando sobre la Semana Santa. Y yo quiero que hoy continuemos, Joel, hablando de la Semana Santa. Pero me gustaría que le diéramos no solo un enfoque histórico, sino también lo que significa para el cristiano la Semana Santa. Y comenzamos entonces por el Domingo de Ramos. ¿Qué significa el Domingo de Ramos en la liturgia cristiana o para el cristiano? ¿Qué representó el Domingo de Ramos? Bueno, el Domingo de Ramos es algo que la gente le ha dado, como te digo, el sentido de que tiene que ver tanto con la entrada triunfal de Jesucristo hacia la ciudad de Jerusalén, cuando Él fue recibido con los ramos, con las palmas. Entonces la gente le da ese sentido a esto por esa entrada que tuvo Jesús triunfal, que tiene que ver con el día, ¿verdad?, el día antes de la resurrección, de ser crucificado. Ok, entonces, hay una palabra que el pueblo decía cuando Jesús entraba, y la palabra era Hosanna. Hosanna. ¿Tú puedes hablarnos de esa palabra? Sí, la palabra Hosanna es una alabanza, una exaltación, o reconociendo a Jesucristo no como un simple Mesías, sino como un rey. Hosanna es como el recibimiento de su reino, de su dominio hacia la ciudad de Jerusalén. El rey que podía salvarlos. Exacto. El rey que los salvaría de la opresión que el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios, los judíos estaban viviendo. Amén. Ok, se dan otros sucesos que me gustaría que habláramos, y es lo que pasa el lunes siguiente de ese domingo, cuando Jesús entra al templo de Jerusalén. Háblanos de eso. Ok, sí, ya eso tiene que ver mayormente con la casa de Dios, el lugar sagrado donde allí se adoraba, ¿verdad? Allí se enseñaban las instrucciones, pero los mercaderes, la gente que estaba allí, habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, donde estaban comercializando. Cuando el Señor llega, el celo por la casa de Dios le consumía y actuó de una manera que quiso pues demostrar la justicia de Dios en el momento, limpiando su templo, sacando toda esa corrupción para que se respetara ese lugar sagrado. Amén. Eso es. Amén, amén. Bien, entonces, hablemos un poco de por qué había comercio en el templo. Nosotros sabemos que el templo era el lugar donde se hacían sacrificios. Se hacían sacrificios para la Pascua. Sacrificios eran animales que se sacrificaban en ofrecimiento a Dios. Entonces, en Jerusalén convergían todos los judíos de todas las naciones alrededor. Habían algunos que, para no traer un animal de lejos, de kilómetros de distancia a pie, lo que hacían era que compraban el animal en el templo. Exacto. Compraban el animal, pero en el templo había lo que eran casas de cambio de monedas. Y
esa casa de cambio, lo que hacían era que te compraban la moneda extranjera tuya y te vendían la moneda local para que tú pudieras comprar el animal. Entonces, en el tiempo de Jesús, esto se había vuelto un negocio con usurería, con robo, con estafas, Sí. pero que lo hacían dentro del mismo templo. Recordemos que el templo no era simplemente 4 paredes, sino que tenía un gran patio, lo que le llama la Biblia atrio, y en ese lugar era que se hacía todo ese comercio. Sí. ¿Qué hizo Jesús cuando entró y vio eso? Bueno, el Señor lo reprendió las acciones de ellos. Las reprendió porque vio esto como una corrupción. Porque es que si es un lugar sagrado, se supone que ese lugar está sagrado para enseñar las instrucciones, no para negociar. Ellos tomaron eso como negocio y el pueblo pues también fortaleció esa parte porque venían a comercializar, a comprar ahí las aves, los animales para el sacrificio, por expiación de los pecados. Cuando el Señor llega, que es el Cordero de verdad, el Cordero de Dios, que viene para morir por todo, pues lo sacó a latigazo, le viró las mesas, tiró todo al suelo, sacó todo hacia afuera, limpió la casa. Eso fue lo que hizo el Señor, limpiar, purificar la casa donde se adora a Dios. ¿A quién le afectaba económicamente esta situación que Jesús estaba provocando en el templo? De él desmantelar ese negocio corrupto. ¿A quién le afectaba? ¿A los romanos? ¿A los fariseos? ¿Al pueblo? Le afectaba más, yo diría que a aquellos, ¿verdad? Aquellos que aman de verdad y que han sido consagrados, porque siempre hay una parte que el celo de Dios está con ellos. Sí, pero mi pregunta es, ¿a quién Jesús le estaba dañando el negocio? Ok, a los cambitas especialmente, sí, que eran la gente que tenía que ver con los comercios y con el cambio de moneda, eran los publicanos, cambitas y publicanos. A esa gente fue que el Señor, pues, arreprendió porque eran los que estaban afectando mayormente al pueblo. Y los sacerdotes se lucraban de eso. Exacto. Entonces pasemos a los siguientes días. Hay eventos que pasan el día martes, el día miércoles, que Jesús está hablando con sus discípulos, y va guiando, y es en esa semana, la llamada Semana de la Pasión, en que a Jesús le hacen la pregunta que todo el mundo conoce, que si debían dar tributo al César. ¿Y Sí. cuál fue la respuesta que Jesús le dio a los fariseos que fueron a preguntarle? Y la respuesta de Jesús fue, bueno, da al César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Háblanos de esa expresión en términos espirituales. ¿Qué pudiéramos nosotros observar en esa expresión? Que hay que darle al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, En términos espirituales. sí, en términos espiritual, el enfoque de esto aquí y la enseñanza que Jesús transmite a la humanidad es desenfocando totalmente lo terrenal y enfocando a la gente al principio a lo espiritual. ¿Por qué? Porque la honra que tú le das a los hombres no es la misma que le vas a dar a Dios. O sea, por eso hay una separación. Al César lo que es de César. Lo que él tiene autoridad con lo que él tiene. Ahora, con lo que es de Dios, a Dios tiene que entregarle lo que es de él. Entonces, Dios no estaba buscando una moneda, Dios estaba buscando el corazón del ser humano. Entonces, pues, el mensaje básico es, yo no busco lo material, yo estoy buscando la salvación del alma. Que alguien se rinda a mí, que me brinde el corazón, no una moneda. La moneda le pertenece al César. Ahora a mí me pertenece el alma del César. Amén. Amén, 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 amén. Bien, en esa misma semana hay otra frase muy trascendental y común en el lenguaje cristiano, que es la fe mueve montaña. Amén. ¿Realmente la fe mueve montañas? Sí, el sentido que se le da aquí a esta palabra, la fe mueve montaña, y mayormente está enfocando la creación. Porque la fe actúa en lo creado, no en el creador. Porque el creador no necesita fe. Porque de hecho Él es el autor de vuestra fe.
Entonces la creación que necesita movimiento, necesita acción, cambio. Y la fe es la que produce esa obra, para que así se manifieste lo de Dios en la tierra. Hay una enseñanza escatológica sobre lo que Dios hizo con la higuera, Jesús, Sí, que tuvo hambre, dice el texto, y fue a buscar un higo, y estaba frondosa el árbol, pero no tenía higo. Y él la maldijo. Y al otro día la higuera amaneció seca. sí. Algunos dicen que esa higuera era Israel. ¿Qué Ujú. tú opinas de eso? Sí. Específicamente sí era el pueblo, porque ahí enfocaba un tiempo, estaba enfocando el tiempo. O sea, donde tenía que haber fruto en el tiempo que Jesús fue a buscar, estaba aquí enfocado en la condición del pueblo, que ellos no habían discernido el tiempo.